Reflexión, viernes 13 de noviembre. La gracia. Se encontraba Francisco de Asís orando en un eremitorio con sus hermanos de fraternidad y le pide a uno de ellos que en oración se deje inspirar por el Espíritu de Dios para que eleve su oración al Señor, y hace una oración bellísima. Le pide que guarde silencio y va con el segundo hermano y le pide lo mismo y hace una oración inspirada por el Espíritu de Dios, maravillosa, bendecida con cantos de alabanzas. Le pide que guarde silencio. Al tercer hermano le pide justamente lo mismo y llega un arrebato tal del Espíritu de Dios que hace que este hermano tenga un momento sublime de encuentro con Dios. Le pide que guarde silencio y después el hermano Francisco les pide que en oración todos ellos se eleven en espíritu y alma hacia el Señor. En ese momento se aparece el Señor Jesús, un hermoso joven, una hermosa y brillante cara, una sonrisa llena de fraternidad. Les da la bendición y cuando les da la bendición, ellos se desvanecen en el piso, descanso en el Espíritu, como lo conocemos. Cuando ello sucede, el hermano Francisco les empieza a predicar y los invita a que eleven su oración para darle gracias a Dios, porque Dios hace hablar a los mudos, pone palabras de bellas de alabanza y de oración en los labios de los sencillos y de los humildes. El hermano Francisco se llenaba en gozo y en alegría en ver la gracia de Dios que se derramaba en los hermanos y en él. La gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios, con frecuencia escuchamos, estamos en gracia, hemos perdido la gracia. La gracia de Dios es un don gratuito, es un don sobrenatural que nos hace partícipes de la vida divina de Dios. Nos hace partícipes de la vida trinitaria en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Nos hace vivir las virtudes, tanto virtudes espirituales como las virtudes morales. Hay diferentes tipos de gracia. Tenemos la gracia de Cristo santificante, la que recibimos en el bautizo y que nos permite poder vivir una vida de santidad. La gracia habitual o la gracia actual es la vocación que tenemos en el ámbito que sea, en el ámbito religioso o en el ámbito social, la familia, el empleo, en fin, donde nos desempeñemos. Ahí es campo para ejercer la gracia actual y habitual. Tercera gracia, la gracia sacramental, la que recibimos en los sacramentos, en los 7 sacramentos. En cada uno de ellos recibimos la gracia que nos permite vivir la vida sobrenatural, la vida de Dios, la vida trinitaria. Tenemos la gracia especial, que es la gracia que nos da el Espíritu Santo con sus regalos, dones y sus carismas, especialmente los carismas, como el carisma que tuvieron Francisco y sus hermanos en oración. Recibieron el carisma del descanso en el Espíritu, que se abandonaron, se dejaron y estaban encontrándose en oración con Dios. Tenemos la gracia de estado. La gracia de estado es la que nos ayuda a vivir nuestro ejercicio, si es que estamos en la iglesia o si es que tenemos algún cargo eclesial. Es una gracia
para poder vivir ese ejercicio que nos regala Dios para su servicio. Ahí la gracia, hermanos, la gracia tan importante. San Pablo, cuando le habla en su segunda carta a Tito, le dice: hijo mío, fortalécete en la gracia de Cristo Jesús. Segunda carta de Tito, capítulo 2, versículo 1. Fortalécete. Encontremos la fortaleza, hermanos, en la gracia que viene del Señor Jesús. Tenemos también en el Antiguo Testamento, cuando en el libro de los Proverbios nos cita: el Señor de los bribones se burla, y a los humildes les da su gracia. Proverbios 3, versículo 34. ¿Y qué decir, hermanos, de San Pablo cuando les habla a los romanos? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Romanos 5, capítulo 5, versículo 20. ¿Qué nos dicen los santos? San Agustín nos dice una forma muy especial con respecto a las virtudes para encontrar la gracia. La virtud es el uso del libre albedrío. Sin el libre albedrío, hermanos, no podríamos vivir las virtudes y con ello estar en la gracia de Dios. La gracia de Dios nos ayuda y nos sostiene como las muletas para aquellos que están inválidos. Nos diría el santo cura de Ars: hermanos, hagamos uso de las virtudes para estar en plena gracia de Dios. Paz y bien.